A partir de hoy y hasta el 20 de este mes, la salud infantil estará primero. Es parte de una campaña que la viene desarrollando Visión Mundial no solamente en Bolivia, sino en 40 naciones. Bolivia no puede ser indiferente ante algunas cifras y algunos datos que evidentemente son preocupantes si es que de salud infantil hablamos. Para que usted tenga una referencia, 47 niñas y niños mueren cada día en nuestro país. Pero para hablar de estos temas quiero dar la más cordial bienvenida a don Franklin Santander, él es gerente nacional de Advocacy de Visión Mundial Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, un gusto Daniel. contar con su presencia. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarle un pequeño diagnóstico que me imagino bien puede resumir lo que sucede en nuestro país respecto a la salud de nuestros infantes. Es una nota que la hemos elaborado desde el departamento de Oruro, desde la ciudad de Oruro, que refleja lo que sucede con la salud infantil en varios de estos municipios. Adelante, señor director. De cada 1000 niños nacidos en Bolivia, cerca de 200 no llegarán a vivir lo suficiente para cumplir los 5 años. Lo lamentable de este caso es que será por causas que se puedan evitar y solucionar con menos de $1. Esta es la razón para que Visión Mundial desde el 2011 lleve adelante la campaña global de salud y esta semana impulse la realización de la acción global, oportunidad para reflexionar sobre algunas de estas realidades. 1000 niños nacen, 67 mueren, ¿no? En el municipio de Oruro, pero en el área rural, imagínense, ahí se disparan los datos, estamos hablando de 200 niños y más. Lo insólito del caso es que en nuestra población superar algunos problemas de desnutrición se puede hacer y con nuestros propios recursos, pero hemos aprendido a vender nuestros nutrientes al extranjero antes de aprovecharlos. Tenemos muchos recursos naturales que tienen bastantes proteínas, minerales, vitaminas, pero lamentablemente la mamá o el papá no tiene este conocimiento y no pone o no le interesa dar este alimento, sino es el papá que hace, lo vende. La nutrición es una de las principales causas de la mortalidad infantil en Bolivia y de a poco gana importancia entre la reflexión de nuestras autoridades. El recurso era reducido, nosotros éramos 2 personas, pero se ha gestionado, gracias a la alcaldía tenemos un recurso humano más. Algunas prácticas podrían ayudarnos a cambiar esta realidad que con números se muestra bastante difícil, la mortalidad infantil en Bolivia, para que nosotros también en algún momento alcemos las manos en señal de haber cumplido la misión. Mi niño estaba con desnutrición leve, con las capacitaciones que hemos tenido, mi niño ha subido 1,5 kilos, está pesando 10,500 más o menos. De 1000 niños, 200 no llegarán a los 5 años, de acuerdo a cómo están las cifras en este momento. Bolivia en cifras rojas, don Franklin. Sí, en realidad tenemos como país las tasas más críticas de mortalidad infantil a nivel Latinoamérica. Después de Haití somos el segundo país con las tasas más críticas. A nivel Latinoamérica la tasa de mortalidad, el promedio es de 26 por cada 1000 nacidos vivos y Bolivia está con 50 como promedio, casi, estamos hablando del doble de casos. Sin embargo, la realidad municipal es todavía mucho más crítica, ¿no? Tenemos municipios en Norte Potosí que están por encima de 100 por cada 1000 nacidos vivos. Muchos municipios tienen tasas de mortalidad similares a países del África. Entonces, y bueno, a raíz de estos hechos, Visión Mundial, a nivel de la Oficina Mundial, ha priorizado la realización de la campaña Salud Infantil Primero. Estamos trabajando con este proyecto desde hace 2 años. Sin embargo, como usted lo decía, de esta semana tenemos una iniciativa de movilización global en alrededor de 40 países para posicionar esa temática ante la sociedad civil, ante autoridades por un lado, pero también ante la sociedad civil, porque es necesario que este tema sea abordado desde una perspectiva integral. Muertes por causas que se podrían evitar, ¿eso exactamente qué implica? ¿Una simple diarrea? Un resfrío que de repente se agrave, termina una neumonía y cobra la vida del pequeño. ¿Qué otros casos? Tienen que ver con factores de nutrición. Por ejemplo, en el caso de Oruro conocíamos que los padres muchas veces prefieren priorizar la economía familiar antes de la salud de los niños, vendiendo sus productos en vez de alimentarlos, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese es un tema que tiene que ver con causas prevenibles. El otro asunto es el tema del agua, por ejemplo, la manipulación de los alimentos, a raíz de la mala manipulación de los alimentos o con la falta de higiene se generan una serie de infecciones diarreicas agudas, que es una de las causas centrales también de mortalidad infantil. ¿Es descuido de los padres? ¿Es descuido en este caso de políticas públicas por parte de un Ministerio de Salud? ¿Es tal vez el reflejo más claro de que evidentemente somos un país todavía en vías de desarrollo
E inclusive con estas cifras podríamos hablar hasta de estancamiento, porque no podemos superar una barrera desde hace muchos años. Los datos que se manejan son datos del ENSA 2008, o sea, no hay datos actuales, por ejemplo. Claro. Y bueno, el ejercicio del censo nos va a ayudar a determinar cuánto hemos mejorado en esta temática. Personalmente creo que se han logrado muchos avances en términos de infraestructura, en términos de atención en salud. Sin embargo, todavía Bolivia tiene algunos aspectos estructurales, por ejemplo, brechas culturales. En comunidades del área rural, muchas mamás que están en trabajo de parto no quieren hacerse tocar con un médico, una enfermera, entonces hay ese tipo de limitaciones también que son propias de las culturas de las comunidades. Entonces, yo creo que además de la temática de la generación de políticas públicas, tiene que ver con un sentido de corresponsabilidad social también, ¿no? Es un tema estructural que tiene que ser abordado en esos ámbitos. Hay políticas públicas, se generan nuevas políticas públicas. Hemos estado trabajando todo este tiempo con el Ministerio de Salud, por ejemplo, en la generación de POAS, o sea, Programación Anual Operativa de Municipios, enfatizando en salud, para que los gobiernos municipales pudiesen incrementar su inversión en salud. Se han logrado buenos aprendizajes en este proceso. Los alcaldes han demostrado también una apertura interesante a esta temática. Muchos alcaldes en Potosí, por ejemplo, no conocían las cifras de mortalidad de sus municipios y nosotros tuvimos a bien compartirles, y ahí se generó una alianza y trabajo conjunto por un lado. Pero por otro, es necesario también trabajar desde la sociedad civil, desde los mismos hogares, procesos de educación, procesos de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. Ahora, este trabajo de Visión Mundial, evidentemente, aquí tenemos un compilado de cifras frías, por cierto. Me imagino que otra es la experiencia cuando uno está en el lugar y advierte que evidentemente hay descuido en un procedimiento sencillo como el servir los alimentos, y que ello puede derivar en que se complique la salud de los pequeños, y esto lamentablemente en la muerte de los mismos. El no llegar a los 5 años, ¿por qué tomamos en cuenta, digamos así, la barrera de los 5 años? La mortalidad infantil se mide entre 0 y 5 años como parte de las estadísticas sociales. Entonces nosotros hemos querido ponerle énfasis porque además esa es la etapa más crucial de la vida de un individuo, es donde es más vulnerable a este tipo de enfermedades que tienen que ver con EDAs, IRAS, desnutrición. Una vez que el sujeto o las personas superan la barrera de los 5 años, tienen muchas más oportunidades de vida por una serie de factores, y han desarrollado también mucho de su integralidad física. ¿Son brigadas de Visión Mundial que están presentes en el lugar? Tenemos una serie de acciones. En los municipios, por ejemplo, tenemos en alrededor de 50 municipios PDAs, programas de desarrollo de área, pero también a través de alianzas estamos trabajando con otras organizaciones, por lo menos con la campaña Salud Infantil Primero, en 51 municipios que tienen tasas de mortalidad por encima de 100 por cada 1000 nacidos vivos, que de los 339 municipios, 51 están con factores críticos. Entonces, estamos trabajando a través de esa modalidad, pero también a través de la modalidad de apoyo a la generación de políticas públicas, instrumentos de salud pública y detalles como eso. Evidentemente, convencidos de que se trata de una estrategia desde todos los sectores, ¿no? Que comprometa el trabajo absolutamente de todos, para que esto evidentemente nos permite alcanzar las metas que hemos pensado, las metas que se han trazado, las metas que viene manejando en todo caso Visión Mundial en pro de la niñez. 40 países que forman parte de esta Semana de Acción Global. Es hasta el 20 de noviembre y evidentemente Bolivia no puede ser indiferente ante esta situación. Don Franklin, muchísimas gracias y levantemos las manos. Así es. En señal de decir que estamos cumpliendo evidentemente con aquello que los niños demandan, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Nosotros queremos invitar a la ciudadanía. Este domingo tenemos a las 11:30 una marcha por el Prado, una marcha pacífica, con una buena causa. Así que les invitamos a participar de esta movilización, que bueno, durante toda la semana tenemos una serie de acciones, pero bueno, y quiero agradecer a TV por sumarse a esta causa que es tan noble. Nada que agradecer, las puertas siempre abiertas, y estaremos presentes este fin de semana en esa movilización. Gracias, don Franklin. Un gusto conversar con usted. Que le vaya muy bien. Tenemos más. Maricruz, estoy contigo.